Ron DeSantis le ha declarado la guerra al movimiento woke. El país ya ha tenido suficiente y DeSantis no piensa dejar que el estado de Florida continúe siendo víctima del progresismo que las grandes corporaciones están imponiendo. Ha hecho de su cruzada para cambiar el sistema educativo su bandera. Una de sus mayores victorias, prohibir hablar sobre sexualidad y género a los menores de 9 años. Si no lo crees, entonces debes saber que su último golpe fue en contra de BlackRock, uno de los mayores gestores de inversiones del mundo. BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, había amenazado con detener el comercio. Gobernados por republicanos han retirado $500 millones del fondo de pensiones gestionado por el administrador de activos financieros BlackRock. BlackRock no hace lo suficiente para desprenderse de inversiones relacionadas con combustibles fósiles. Aunque eso es solo el comienzo. DeSantis planea continuar luchando contra la agenda de otras empresas, que ya fueron consumidas por la ideología progresista y los gobiernos sociales ambientales, como Disney. En nombre de la guerra declarada contra la llamada Agenda Woke. Disney pierde su estatus de autogobierno. El estado de Florida es el nuevo sheriff de la ciudad. Tienes que asegurar que todas las leyes se apliquen. Al ser aprobada la ley de derechos de los padres en la educación, nos aseguramos de que los padres puedan enviar a sus hijos a la escuela para recibir una educación no adoctrinamiento. No es secreto para nadie que la cultura woke ha invadido cada aspecto de nuestras vidas. Ahora está en las calles, los supermercados, las películas y hasta las escuelas, pero hay un lugar donde ha conseguido entrar con bastante fuerza. Se trata de la economía estadounidense. Las grandes élites están usando estrategias para politizar la economía de una manera en la que nunca se había visto, y por desgracia, parecen estar teniendo éxito. Ahora las empresas no pueden hacer la más mínima cosa sin estar en riesgo de perder todas sus inversiones. Y de ese mismo modo, pareciera que la gente ya no puede tener opiniones políticas sin que vayan a ser canceladas. Por suerte, hay estados que tienen líderes como Ron DeSantis, quienes están dispuestos a luchar para proteger la libertad de su pueblo y la economía de Estados Unidos. Antes de continuar, ¿cómo fue que la ideología woke alcanzó a tener tanto poder? ¿Quiénes son los que controlan realmente al país? ¿Qué es lo que DeSantis ha dicho al respecto? ¿Cómo piensa DeSantis proteger a Florida del movimiento woke? En este video, vas a descubrir lo grave que es la situación de la cultura woke en Estados Unidos, y qué es lo que están haciendo líderes como DeSantis para tratar de frenarla en sus estados. Ron DeSantis discutió recientemente acerca de cómo la gran élite está imponiendo más agresivamente la ideología woke dentro de la economía. Esto incluye a instituciones como Wall Street, grandes gestores de activos y enormes empresas de tecnología. También explicó que la manera en la que ejercen control es a través de algo que llaman ESG, o gobiernos ambientales, sociales y corporativos. Estos son grupos de empresas que están enfocadas en reducir la contaminación que producen otras compañías, además de asegurarse de que también atiendan a luchas sociales como la diversidad laboral. Para conseguirlo, exigen que una serie de criterios ambientales, sociales y de gobernanza estén integrados en sus estrategias organizacionales, o de lo contrario, no podrán continuar prosperando. Estos criterios son tomados en cuenta por los inversores, para evaluar si las compañías se están ajustando a lo que se espera de ellas a nivel político. Sin embargo, también piensan usar esos mismos criterios para administrar los fondos de las pensiones de la gente. Personas como maestros jubilados y algunos agentes de las fuerzas policiales dependen de sus pensiones, pero ahora quieren limitar el alcance de las pensiones con esos criterios progresistas, en vez de pensar en cuál es la mejor inversión para la sociedad. También hay algunas compañías que logran ejercer su influencia de muchas otras maneras distintas. Y eso es un tema importante, porque hace que muchos se pregunten, ¿quién o quiénes son los que realmente controlan la sociedad? Sigues aquí, nos haces un favorcito, ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? ¿La sociedad se gobierna a sí misma a través de su constitución y elecciones? ¿O son estas personas en los altos niveles de la sociedad las que controlan todo? ¿Son capaces de usar su poder económico para imponer políticas en el país? ¿Poseen tanto poder que pueden imponer políticas sin la consulta del pueblo?
Esas son dudas que están presentes en las mentes de todas las personas, que están viendo lo que está ocurriendo en la actualidad. Vemos que esas personas están en el poder diciéndole a otros que no deben usar sus cosas, pero ellos siguen disfrutando de sus lujos, como aviones privados. Están viviendo su propia vida, y quieren que la carga de sus políticas recaiga sobre los estadounidenses de clase trabajadora. Todo esto es algo que perjudica muchísimo al país, porque los estados ni siquiera pueden buscar defenderse de la influencia extranjera. Eso es algo de lo que DeSantis también ha discutido, y ha realizado sus esfuerzos para proteger lo más posible al estado de Florida de todo el movimiento woke, y también de las influencias extranjeras. Igualmente ha discutido acerca de que el estado de Florida debería ser independiente en cuanto a materia de energía. No obstante, el movimiento woke y la agenda ESG le han atacado por ello. Básicamente quieren que Estados Unidos dependa más de la energía extranjera, aun si eso significa que los ciudadanos tengan que pagar mucho más en todos sus servicios. Obviamente eso es algo que está mal, y muchos ciudadanos estadounidenses no quieren nada de eso, porque saben que les va a perjudicar en sus finanzas. Aún así, muchas personas han sido testigos de cómo el movimiento woke está comenzando a perjudicar al país en distintos ámbitos y sectores. Por ejemplo, ahora hay diferentes instituciones conspirando para hundir a ciertas industrias, como la industria de las armas de fuego. Básicamente, estas instituciones quieren evitar que las industrias que no son de su agrado obtengan financiamiento de los bancos. También, hay quienes han visto que los administradores de acciones planean hacer cosas, como impulsar el capitalismo de stakeholders, en el cual se pretende tomar en cuenta la opinión de todos al mismo tiempo y no solo la de los inversionistas. Esto podría sonar como algo bueno al principio, pero la realidad es que están usando el concepto del capitalismo de stakeholders para empujar la agenda política progresista, y así alterar el sistema financiero. Nada más piensa en las empresas progresistas que hay ahora, como las que apoyan el movimiento de Black Lives Matter. ¿Qué han hecho en estos últimos años? Es cierto que han promocionado muchísimo su iniciativa, pero además de eso, ¿qué hicieron los líderes del movimiento con ese dinero? Bueno, compraron mansiones con todo ese dinero. Estas personas que decían luchar por los derechos de los demás y que estaban en contra del capitalismo, ahora están disfrutando de sus muchas mansiones con el dinero que lograron recolectar. Claramente todo eso fue un fraude total, pero las compañías no han parado de bombearles bastante dinero con sus inversiones. Por ese motivo, DeSantis anunció que el estado de Florida va a tomar algunas medidas administrativas al respecto. Para ello, va a trabajar junto a Paul Renner, presidente de la Cámara de Representantes de Florida, para asegurarse de que tengan reformas estatutarias que pongan a la gente de Florida primero. El estado de Florida quiere hacer lo que sea lo mejor para su gente, y no lo que sea mejor para un grupo de élite progresista, que anda tratando de imponer su ideología en todas partes. Por ese motivo, el estado de Florida va a regular a la Junta Estatal de Gestores de Fondos de Administración, la cual está al cargo de los fondos de pensiones del estado de Florida. Estos fondos están cerca de los $200,000 millones, los cuales estarán destinados a la gente del pueblo de Florida. Ahora, es cierto que la economía ha bajado un poco, pero sigue siendo bastante dinero, y por ello quieren asegurarse de que no están usando criterios políticos para mover el dinero que le pertenece al estado. Florida quiere que su dinero sea para los beneficiarios de esos fondos, que son precisamente las personas retiradas, como los policías que ya no están en servicio, los maestros jubilados y otros empleados públicos. También van a exigir que los administradores de fondos de la SBA consideren maximizar el retorno de inversión en nombre de los jubilados de Florida. Además de todo eso, el estado de Florida también prohibirá que los bancos de Wall Street, las compañías de tarjetas de crédito y los gestores de dinero, como PayPal, discriminen a los clientes por sus creencias religiosas, políticas o sociales. El estado de Florida ha tomado esta acción porque estas compañías han usado criterios para marginar a las personas que no son de su agrado. Otro de los grandes problemas que surge cuando mezclan la política y la economía de esta manera es que los únicos que se ven beneficiados son las grandes corporaciones, mientras que las medianas y pequeñas empresas se ven completamente perjudicadas. Las empresas pequeñas han estado en una situación complicada, y las personas han comenzado a ser marginadas por distintas razones,
Pero Ron DeSantis está enfocado en arreglar las cosas en Florida. No habría que dudar de su voluntad, pues ya ha demostrado en el pasado lo interesado que está en conseguir que el pueblo americano logre prosperar. Por ejemplo, cuando DeSantis estaba en el Congreso, ayudó al presidente Trump a autorizar la extracción de petróleo en Alaska. Querían aprovechar los recursos naturales del refugio, porque los iba a volver aún más independientes en materia de energía, pero llegó Biden y paralizó todo lo que se había avanzado. Si no hubiesen intervenido en el proyecto, Estados Unidos estaría bendecido ahora con una nueva fuente de energía. Aunque pasó algo de lo que no muchos hablan. Lo que realmente ocurrió en ese momento fue que muchos de los bancos de Wall Street querían desvincularse por completo del proyecto de exploración en Alaska, y tampoco tenían intenciones de financiarlo de ninguna forma. Entonces, a pesar de que los representantes lo habían aprobado, y que ya contaba con la firma del presidente, los bancos estaban negándose a brindar cualquier tipo de financiamiento para llevar a cabo esta producción, la cual iba a beneficiar a la seguridad nacional y al pueblo estadounidense. Muchos de estos bancos también han dicho que no van a financiar ni apoyar a los contratistas que estén asociados a la aplicación de la ley de inmigración. Básicamente están usando su poder económico para manipular la economía y dejar las fronteras completamente desprotegidas, lo que no es bueno para Estados Unidos. Incluso hay una compañía llamada Geo Group, la cual hace operaciones de detención privadas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Hacen todo tipo de cosas, y Florida usa sus servicios porque cobran menos cuando hacen sus operaciones privadas. Pero las cosas no deberían ser realmente así, pues los estados deberían poder decidir qué es lo que quieren hacer. Sin embargo, todos esos bancos de Wall Street eliminaron el crédito de Geo Group, porque había activistas que querían abolir a la policía, junto al servicio de inmigración, para dejarlo sin ninguna clase de poder. Es obvio que los activistas no podrían implementar tales políticas a través de las urnas. Después de todo, la gente no quiere eliminar las cárceles, ni tampoco eliminar el servicio de inmigración. Y claro, tampoco quieren desfinanciar la aplicación de la ley, pero eso no ha detenido a los activistas de seguir queriendo imponer su agenda. Por eso, tratan de poner de rodillas a estas compañías al obligarles a hacer lo que ellos quieren. Eso es algo que está mal. Y DeSantis ha dicho que eso es algo que el estado de Florida no quiere ver en los Estados Unidos. Otro ejemplo de la censura que está viviendo el pueblo estadounidense es con compañías como PayPal, la cual suele restringir el servicio a las personas con las que no están de acuerdo. Si una persona tuviese que realizar una operación en su plataforma, podría llegar a tener dificultades, o incluso encontrarse con que su cuenta ha sido bloqueada por completo, solo porque pertenecen a algún grupo político en particular. Asimismo, habría que echarle un vistazo a lo que ocurrió con GoFundMe y los camioneros canadienses. Estaban recaudando algo de dinero, pero de repente, les cancelaron todas sus cuentas porque tuvieron un desacuerdo político sobre las vacunas obligatorias. Con eso, podemos comprender lo fundamental que es apreciar todo el panorama, para entender cuál es el papel que tienen las personas en la sociedad, y también para preguntarse si realmente es bueno que la élite económica esté tomando tanto control sobre la sociedad actual. Aunque la verdad es que la economía siempre va a estar mucho mejor si se mantiene alejada de asuntos políticos. Piensa nada más en el pasado. Las empresas existían sin involucrarse directamente en situaciones políticas, y mucho menos se involucraban en problemas políticos. Honestamente, nadie debería tener opiniones tan radicales para absolutamente cada pequeña cosa, pero eso parece ser lo que está ocurriendo en la actualidad. Ahora, todo lo que hacemos parece tener un matiz político, y nadie puede dirigir la economía correctamente si ese es el caso. Eso es algo que ya se está viendo con claridad con la administración de Biden. Ahora están los problemas de la inflación, los precios del gas, el desempeño del PIB, y muchas otras cosas más. Básicamente, ya se ha llegado al punto en el que se puede comenzar a hablar de una recesión. No obstante, a causa de eso, están tratando de redefinir lo que significa una recesión. Y para eso, están recibiendo apoyo de personas en los medios de comunicación, para continuar diciendo que no existe tal problema, cuando es obvio que la realidad es otra. La gente sabe que algo no está bien con la economía actualmente.
Y no es bueno continuar por este camino, donde absolutamente todo está siendo politizado. Ahora dirigir organizaciones es algo sumamente complicado, especialmente si hay empleados que están en estas clases de activismo. Lo que ocurre con este movimiento progresista es que existen empleados que creen que tienen derecho a exigir que sus empleadores compartan los mismos valores políticos que ellos. Consideran que eso es muy importante, ya que no quieren que sus negocios sean neutrales. Ven eso como algo inaceptable, así que los empleadores no tienen más opción que hacer lo que quieren esos activistas para evitar un escándalo. Por desgracia, los otros empleados suelen ser una mayoría silenciosa. Además de los activistas que hay en las empresas, también están los grupos externos que están impulsando su agenda en todas partes. Es claro que estas personas quieren ejercer su poder y control sobre los demás. Es cierto que no pueden hacerlo directamente a través de la creación de nuevas políticas o direcciones, pero sí pueden hacerlo al controlar los movimientos de la economía para beneficiar a su agenda. De esta manera, están impregnando a la sociedad con su ideología, y quienes no se adapten a ella, van a quedar aislados en algún momento. Pero Ron DeSantis está determinado a ponerle un fin a eso en Florida. El estado ahora está tomando una posición en contra de todo lo que está ocurriendo. No quieren que la economía continúe siendo politizada, y quieren eliminar la politización que ya ha ocurrido. El fondo de inversión debe atender a los intereses de los beneficiarios del Estado, en vez de convertirse en un punto de apoyo para imponer una agenda ideológica. Y DeSantis también piensa atacar el problema de los negocios en Florida, que marginan a las personas con las que tienen desacuerdos políticos. Insiste en que esa no es forma de dirigir a una economía de manera efectiva, así que el estado de Florida va a estar haciendo algunas cosas en la SBA a través de su reunión de la Junta, lo que traerá cambios positivos para el pueblo. De igual manera, DeSantis piensa trabajar con Paul Renner para potenciar el trabajo de recuperación en el estado de Florida. Protegerán los intereses de los accionistas, lo que va a ayudar a que la economía del estado tenga un alza hacia arriba. Muchos piensan que eso es algo egoísta, pero ignoran los beneficios que esto puede traer a largo plazo para el bienestar de la población. Al final, lo que se planea hacer en Florida será en beneficio de cada uno de sus ciudadanos. Por último, DeSantis dijo que se asegurarán de que los estatutos de Florida sean muy claros sobre cuál es su obligación fiduciaria con las personas que se ven beneficiadas. También dejarán muy claro que la discriminación no es algo que tenga lugar en el estado de Florida, especialmente dentro del sector financiero. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito, y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.